Bueno, después de esta breve introducción, vamos a empezar con el tema. Más que solo saber el tema, hay que entender el tema, ¿sí? Entonces hay que recordar que etimológicamente dis viene del griego difícil, ¿sí? Lípido, ¿sí? Pues es de un tipo de molécula, ¿no? Y a relativo a, ¿sí? Es una alteración del transporte de los lípidos, sea porque aumenta su síntesis o disminuye su degradación de manera general. Hay que recordar que cuando hablamos de los lípidos, hay que recordar, por ejemplo, que la densidad está dada por el componente proteico, no por el componente lipídico, ¿sí? Por eso vemos como aquí tenemos al kilomicrón, ¿sí? Y está ultra mega super denso, pero está denso por el contenido proteico. Y vean aquí a los que tenemos, por ejemplo, ¿no se ve? ¿Por qué? Ah, sí, es porque no se ve, a ver. A ver, creo que este es el tamaño más idóneo. Ok, perdón, les decía que la densidad está dada por las proteínas, por eso aquí dice high density, alta densidad, aunque curioso porque se ven más pequeñas, ¿no? Pero densidad está dada por el contenido proteico. Tenemos de baja densidad, de densidad intermedia y very low density. Y después tenemos a estos que son los kilomicrones. A ver, estas que vemos acá son lipoproteínas, clasificadas según la densidad y su tamaño. Guardan una relación inversa, ¿sí? A más pequeñas, más densa, ¿no? De proteínas. No, es inverso. A más pequeña, mayor a mayor tamaño, menor densidad. Son inversas. A mayor tamaño, menor densidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, están chiquititas de tamaño, pero son altamente densas. Entonces, tenemos que las lipoproteínas, ¿qué son? Porque ya estamos hablando de dislipidemias, ¿no? Las lipoproteínas son macromoléculas, son esféricas, son complejas. ¿Y qué las conforman? O sea, una lipoproteína, ¿qué la conforma? O sea, estas que están aquí, ¿de qué se conforman? Están conformadas por lípidos, también colesterol, bueno, tipos de lípidos, colesterol, triglicéridos, fosfolípidos, y también tiene proteínas. A esas proteínas que están en las lipoproteínas se les llama apolipoproteínas, ¿sí? ¿Qué función tienen las lipoproteínas? O sea, estas que ven aquí, ¿para qué chingados sirven? Pues transportan los lípidos en el plasma, ¿sí? Debido a su insolubilidad. Aquí, por ejemplo, casi no se ve, pero por ejemplo, es un resumen que hice cuando estaba en segundo año. Y dice acá, fuente principal de alimentación, y aquí pongo las grasas y aquí los fosfolípidos. Aquí pongo lugar de secreción y pongo acá la boca, vesícula biliar, páncreas, intestino y páncreas aquí otra vez, no sé por qué. Porque es de los fosfolípidos. Aquí lo que secreta ese órgano o esa área anatómica. Aquí las enzimas, qué degrada y aquí en qué se convierte, ¿no? Y hacia dónde va. Por ejemplo, aquí donde dice grasas de la dieta, grasas neutras o triglicéridos, ¿sí? Te dice acá, en la boca se secreta, por ejemplo, en la saliva, la lipasa lingual, ¿no? Aquí está, lipasa lingual. Aquí tenemos que en la vesícula biliar, en la secreción que es la bilis, se secreta, gracias a los componentes de la bilis, lo que se va a favorecer es la emulsificación de las grasas y se forman las micelas. En el páncreas es sumamente importante para la degradación de los lípidos de la dieta, porque el jugo pancreático tiene la lipasa pancreática, que es la enzima más importante en la degradación de los triglicéridos. También tenemos a la lipasa intestinal, tiene menos relevancia, y nos van a degradar ¿cómo se llama? Y nos van a degradar a los lípidos en componentes muy pequeños, en este caso en triglicéridos, ¿sí?
y otros lípidos de cadenas. Se dice que pueden ser de cadenas largas o de cadenas cortas. Varía un poquitillo ahí de libro a libro. Muchos te dicen que si mide menos de 10 a 12 carbonos se considera de cadena corta. Hay libros que lo manejan hasta creo que 15. Menos de 15 carbonos se considera pequeño, ¿no? Más de eso se considera grande. Si son grandes van a vía linfática, si son pequeños van a la sangre directamente. No vas a meter a la sangre directamente algo que esté grandísimo, ¿no? Para que te dé un trombo, una placa, una tontera de esas. Ok. Y ya, eso es como lo importante. Entonces hay dos vías que tenemos que conocer. Las clasifican o se dividen como vía endógena del metabolismo lipídico y vía exógena del metabolismo lipídico, ¿sí? Según la fuente de obtención del colesterol y triglicéridos es como se dividen en endógenas o exógenas. Las exógenas son a través de la dieta y las endógenas son propias o en el interior de nuestro organismo. Aquí en esta imagen del Harrison, a ver, ¿sí se ve? Creo que hay una imagen mejor. No, este es de las HDL. Aquí está. Ok, si nos vamos en donde dice exógenas, quiere decir que es obtenida de la dieta, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos obtenido de la dieta, los lípidos alimentarios, ¿sí? Gracias a la secreción biliar se puede separar en componentes más pequeños, se favorece su digestión, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, los kilomicrones. Estos van a entrar a los capilares. Los capilares van a tener a la lipoproteína lipasa, que va a degradar en ácidos grasos libres, free fatty acids, ácidos grasos libres, que van a utilizarse en el músculo o van a almacenarse, ¿sí? Luego ¿qué nos va a quedar después de que la lipoproteína lipasa actúe? Nos van a quedar remanentes de kilomicrón. Estos van a ir al hígado y aquí es cuando interviene la vía endógena, ¿sí? Porque del hígado van a salir unos que se llaman LDL, ¿sí? Lipoprotein, low density lipoprotein, lipoproteínas de baja densidad. Estas pueden ir a los tejidos y utilizarse para formar colesterol, entre otros. ¿Qué otra? A su vez, el hígado te va a dar también las VLDL, ¿sí? Que también van a pasar en los capilares y la lipoproteína lipasa va a hacer lo mismo, ¿sí? Luego, ¿qué va a pasar después de la lipoproteína lipasa? La IDL, y de la IDL se puede convertir a HDL o hacia LDL, etc. Aquí tenemos, por ejemplo, el metabolismo solo de las HDL, que son High Density Lipoprotein o lipoproteína colesterol bueno, ¿no? Así le llaman. Puede ser que directamente el hígado nos produzcan las HDL, se les llama HDLs nacientes, ¿sí? Luego las VLDL le van a dar al LCCAT, ¿sí? Que no me acuerdo qué significa. Ah, sí, aquí está. Lecitina, colesterol, acetiltransferasa, ¿sí? El caso es que cuando el HDL naciente se le agregan estas cositas que son de la VLDL y de otras HDL, se forman el HDL maduro, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer? Si se darán cuenta, ¿dónde estás? Va a tomar colesterol de los tejidos y lo va a regresar al hígado. ¿Dale? Por eso se le llama el colesterol bueno. Ok, recuerden, se puede clasificar las dislipidemias como primarias, que son poligénicas, y secundarias, que son multifactoriales y además de que son secundarias a otras patologías. Y las primarias son primarias porque primariamente hay un error, un problema propiamente en los componentes del metabolismo lipídico. Ahora, según el tipo de patrón o de alteración lipídica, puede ser hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia
o hiperlipemia mixta, ¿sí? Generalmente el Farreras te lo pone como puntos de corte muy rígidos, como más de 200 para considerar elevación del colesterol total y más de 200 para tener elevación de los triglicéridos. Obviamente si tienes elevación de ambos, se dice que es mixto. Es solo una manera fenotípica de clasificar las dislipidemias según el tipo de lípido que esté alterado. Aquí tenemos otra clasificación, que es la clasificación de Fredrickson, ¿sí? De las hiperlipoproteinemias, ¿sí? Hay que considerar que estos son fenotipos, o sea, es decir, tú puedes ver que lo que está alterado principalmente sean los triglicéridos, los triglicéridos, o puede ser que el colesterol LDL, o sea, eso tú lo puedes encontrar en cualquier momento y no necesariamente quiere decir que es una dislipidemia primaria o una secundaria. Se tienen que hacer un poco más de investigaciones, pero en general esta clasificación que te está poniendo el Harrison es de dislipidemias primarias. Dale, ¿por qué digo que son de dislipidemias primarias y no secundarias? Porque vean cómo aquí que dice defecto molecular, y los defectos moleculares que menciona aquí abajito son receptores, etcétera, etcétera, que están dentro del metabolismo lipídico. Por eso es una dislipidemia primaria, ¿sí? Ok, ¿tiene cosas relevantes? Sí, tiene cosas relevantes. Por ejemplo, el fenotipo hay 1, el 2 se divide en 2A y 2B, 3, 4 y 5. Y cada uno tiene sus nombres. Por ejemplo, el 1 se llama quilomicronemia familiar. Quiero que se enfoquen en estos, en este, ¿sí? Y en este. Por ejemplo, tenemos la hipercolesterolemia familiar, que es muy mala. Y tenemos la hiperlipidemia, familiar combinada. Ahí dice combianda, pero es combinada. Y vean por qué es importante. Porque si nos vamos a donde dice aterosclerosis coronaria, miren, YPP. Vean esto, los de hipercolesterolemia familiar llegan a tener cardiopatías prematuras, o sea, se mueren de infartos muy jovencitos, ¿no? Principalmente estos mueren súper jóvenes, ¿sí? Súper mega jóvenes. Ahora vámonos a la hipertrigliceridemia familiar, que lo que te eleva principalmente son triglicéridos, ¿no? Igual a quilomicronemia. Y vean la pancreatitis, qué riesgoso es para estas, para la 1 y para la 5. ¿Con cuánto se considera un factor de riesgo para pancreatitis? No, más. ¿Qué dice el Farreras? Pues miren, me acuerdo que el Farreras decía a partir de 500, pero la mayoría de los libros lo consideran así inequívocamente. Oye, ¿por qué tienes eso en tu piel? Inequívocamente, más de 1000 es ya. O sea, más de 1000 es muy malo, muy malo, alto riesgo de desarrollar pancreatitis. ¿Cuál es la principal causa de pancreatitis? No. No lo escuché. ¿Tú lo dijiste, no? No. Depende de la región. Pero aquí es muy común. Global se dice que es biliar, pero dependiendo de dónde estés, puede ser alcohólica o biliar, obstrucción biliar, ¿sí? Y uno de los que se encuentran en tercer lugar, cuarto lugar, está la hipertrigliceridemia más de 1000. Dale, hipertrigliceridemia. Ok. Quiero que presten atención donde dice xantomas. ¿Ya lo vieron? Y quiero que vean que hay uno que no se repite en ningún otro. Xantomas tendinosos. Tendones, ¿sí? Sobre todo áreas extensoras. El sitio más habitual es el tendón de Aquiles, ¿sí? Es el sitio más habitual, pero puede ser en otros tendones extensores, ¿sí?
Y ahora vean los que dicen la palabra erupción. Eruptivos hace alusión a triglicéridos. Triglicéridos. Son como unos puntitos, por eso son como erupciones. Ahorita vamos a ver imágenes. Vean el aspecto del plasma lechoso. Lechoso. Cuando dice aspecto lechoso hace alusión a triglicéridos. ¿Sí? Otras cosas importantes. Miren, es muy importante que cuando ustedes revisan a un paciente, si el paciente tiene esas erupciones o los tiene alrededor de los ojitos, que ahí cambian el nombre de esos xantomas, se llaman xantelasmas, creo que no sé si se pronuncia xantelasmas, no sé, pero se escribe xantelasmas, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero que piensen cuando ven un paciente que tiene xantelasmas o tiene estas erupciones en los tendones? Lo que deben de suponer es que probablemente el paciente tenga una dislipidemia primaria, probablemente, ¿sí? Es lo más probable, es lo que se les debe de venir a la mente. Ahora, esto es una cuestión de entendimiento. Esto que dice acá de efectos moleculares, ¿qué son todos estos que están acá? ¿Para qué sirven? Ajá, algunos son enzimas, otros son receptores, moléculas que están en la superficie de alguna estructura, etcétera, ¿no? En sí, muchas de ellas tienen componentes proteicos. ¿Por qué lo digo? No es una ociosidad mía, sino porque los endocrinólogos, que son los que ven las dislipidemias primarias, para que sepan cuál dislipidemia es, qué tipo de estudio creen que deban de hacer para que digas, es esta dislipidemia en específico. Porque ya se fijaron que, por ejemplo, la hipercolesterolemia 2A es por alteración del receptor de la LDL o una alteración de la ApoB100. ¿Cómo se llama ese estudio para saber? Sí, tienes una hipercolesterolemia familiar 2A porque tienes ausencia del receptor de LDL. Se llama electroforesis. Agarran a las lipoproteínas agarran el plasma y le hacen una electroforesis para saber qué proteínas tiene ese plasma. Y obviamente ven si no hay alguna de estas que están observando. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes como médicos tienen que saber qué estudios se tiene que hacer para saber, oye, ¿sabes qué? Tienes esta dislipidemia tipo no sé qué cosa. Es una electroforesis. Para serles franco, no lo solicitan habitualmente los médicos generales. Habitualmente lo solicita un endocrinólogo. ¿Sí? Entonces, clasificación de Fredrickson. Cosas importantes: ¿cuáles tienden a aterosclerosis acelerada? ¿Cuáles tienden a pancreatitis? ¿Cuál te da xantomas tendinosos? ¿Sí? Miren, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema. Aquí tenemos una célula intestinal con sus microvellosidades. Aquí es la luz intestinal. Y aquí vemos cómo se degradan los triglicéridos, entra al enterocito y se acuerdan que ahí nacen los kilomicrones, ¿sí? Que pueden pasar a las vías linfáticas. Pues cuando hay una mutación o ausencia del ApoB48, ahí está, se genera la abetalipoproteinemia. Cuando hay un defecto genético que afecta, ¿sí?, a la lipoproteína lipasa que estaba en los capilares, ¿sí?, o a esta molécula que se llama C2, te va a dar una kilomicronemia familiar. Si afecta el ApoE, se genera la disbeta-lipoproteinemia familiar. Miren, si les soy franco, yo no voy a preguntar eso en el examen, pero digo, tan siquiera que vean que sí hay como que alteraciones puntuales que condicionan ciertas dislipidemias primarias, ¿sí? Aquí tenemos, ¿por qué volví a ponerla? Porque para ver las otras que me gustan mucho, que es la hipercolesterolemia familiar, la tipo 2, que era el principal, miren, el receptor de las LDL, ¿sí? El receptor de las LDL, aquí está, vean cómo aquí está normal, la hipercolesterolemia familiar. También se pueden ver afectadas, por ejemplo, el ApoB100, aquí está.
en hipertrigliceridemia familiar, ApoB100. Este cuadro del Harrison me gusta mucho porque vean que dice formas secundarias de hiperlipidemia. Creo que dicho de otra manera es, aquí te ponen a las LDL, HDL, VLDL, kilomicrones, etc. Y te ponen LDL altas, bajas, HDL altas o bajas. Aquí no te ponen triglicéridos solo, pero todas estas son por triglicéridos. Todas, porque su componente es muy alto de triglicéridos. Aquí está, todas estas. Estas tres, dale. ¿Y qué quiero que se enfoquen? Vean los que están en las patologías que están en recuadro rojo. Las patologías que están en recuadro rojo son patologías que por default, si progresa la enfermedad sin hacerle ninguna terapéutica, puede alterar el metabolismo de algunos lípidos. Por ejemplo, el hipotiroidismo te puede elevar las LDL, o sea, el colesterol malo. De hecho, hay un adagio en medicina interna que dice, si tú ya le diste tratamiento a un paciente con LDL elevada y no mejora, tienes que sospechar o descartar hipotiroidismo. Entonces hay que pedirle niveles de perfil de lípidos y todo eso, ¿no? Perfil tiroideo, perdón. A alguien que ya le dice tratamiento y no mejora, no baja, no logra bajar, porque el error o el problema está en su patología de base que a lo mejor no has diagnosticado, un hipotiroidismo. El síndrome nefrótico. ¿Alguien sabe por qué el síndrome nefrótico te puede causar una dislipidemia? O sea, elevación de las LDL. ¿Ya vieron síndrome nefrótico? No lo han visto, no es ahorita en cuarto, en medicina interna. Bueno, el síndrome nefrótico es un síndrome caracterizado por estas tres cosas: proteinuria más de 3 gramos en orina de 24 horas, edemas e hipoalbuminemia. ¿Sí? La relación es que si estás orinando 3 gramos de proteínas, pierdes incluso las proteínas dentro de tu plasma, perdiendo la albúmina principalmente. Por eso dice allá hipoalbuminemia y edemas. El edema se genera por varias razones. Una de las que se cree que es una de las dos teorías principales, es por la pérdida de la presión oncótica o presión coloidosmótica de la albúmina al estarla perdiendo. Esa es una teoría, hay otras teorías, pero bueno, ya les dije una. Pero en general sucede algo muy chistoso. Como orinas un chingo de proteínas, el hígado, en un afán de restablecer esa pérdida proteica, se acelera y empieza a producir algunas proteínas. Y sin querer produce apoproteínas. Y se forman unas lipoproteínas y van a estar circulando en plasma algunas de estas. Por eso se alteran. Y hay dislipidemias en el síndrome nefrótico. Me interesa mucho que entiendan que en síndrome nefrótico la que se eleva es la LDL. ¿Dale? Miren, ¿qué cosas pueden hacer que disminuya las LDL? Uno dirá, pues qué bueno, ¿no? Porque me estás quitando el colesterol malo. Y sí, efectivamente, los pacientes que tienen hipertiroidismo tienden a tener un metabolismo muy acelerado, tienden a tener disminuidas las LDL. Ahora vámonos a los triglicéridos, o sea, VLDL elevadas, IDL elevadas o kilomicrones elevados. Y miren quién tenemos ahí, un amigo de ustedes, la diabetes mellitus. La diabetes mellitus. Un error bastante común es pensar que la diabetes genera más aterosclerosis, pero porque tiene más elevación de la LDL. Pero es un error garrafal. ¿Cuál es la alteración lipídica más común de la diabetes? Como podrán observar, ya les dije una, que es la hipertrigliceridemia, y otra es disminución de las HDL, que ese perfil lipídico mixto es el más común en México. Tener baja las HDL y tener alto los triglicéridos, ese es el más común. Pero recuerden, en diabetes es aumento de los triglicéridos y disminución de las HDL, o sea, High Density Lipoprotein, ¿sí?
No así en la elevación de las LDL, pero si leyeron el Harrison así detenidamente en tercer año, decía, si bien es cierto que en la diabetes esa es la principal alteración lipídica, las LDL de los pacientes diabéticos no son más, pero son más aterogénicas, son más pequeñas y son más aterogénicas, lo dice el Harrison. O sea, aunque son menor cantidad, tienden a ser más pequeñitas, pero se les pegostean más en las paredes de los vasos de los pacientes diabéticos, por eso mueren más. Bueno, por eso tener diabetes se considera un factor de riesgo para cardiopatía, ¿no? O sea, sí, cardiopatía. Ok. Entonces, triglicéridos, ¿qué más elevan los triglicéridos? Presten atención, está bien padre, miren. Hepatitis, alcoholismo, falla renal, sepsis, el estrés, Cushing, estar embarazada, tienden a elevar triglicéridos. Ahora, si nos vamos a las HDL, o sea, el colesterol bueno, ¿qué cosas te elevan las HDL? O sea, ¿qué es bueno que me eleve el colesterol bueno? El alcohol, papás. Pero en una cantidad moderada. Son como las papas, no puedes probar solo una, ¿no? O sea, es cierto, yo sí puedo, me puedo controlar. Bueno, dice que el alcohol es bueno para elevar las HDL, el ejercicio, los estrógenos, o sea, pero no se puede utilizar estrógenos para ese fin, pero se ha visto que uno de sus efectos es elevar las HDL. ¿Y qué cosas bajan las HDL? O sea, muy malo, muy malo. El tabaquismo y la diabetes mellitus y la obesidad. Interesante porque vean que dice acá, fármacos como los esteroides, o sea, glucocorticoides y los betabloqueadores pueden disminuir las HDL, lo cual es muy malo. Igual pueden elevar triglicéridos los betabloqueadores, miren, bloqueadores beta y glucocorticoides. Ok, en cuanto a epidemiología, ¿qué hay que saber? ¿Cuáles creen que sean más comunes, las secundarias o las primarias? Las secundarias porque, pues bueno, o sea, es más probable que tengas otras patologías agregadas, que tengas un defecto genético, molecular. Entonces son más comunes las dislipidemias secundarias, ¿sí? Secundarias a otra patología. Sin embargo, si hablamos de las dislipidemias primarias, dentro de las más comunes tenemos a la hiperlipemia familiar combinada, que es una mixta en realidad, ¿sí? Mixta. Y también tenemos nada despreciable por otra parte, la hipercolesterolemia heterocigota. Entonces vean como de las primarias yo les estoy dando dos, las de la más común hiperlipemia familiar combinada, que 1 de cada 100. O sea que nada despreciable. Y de la hipercolesterolemia familiar, o sea la tipo 2, la heterocigota es la que le sigue. Pero por favor vean la probabilidad de que te dé hipercolesterolemia tipo 2, pero de tipo homocigota. 1 por cada millón. Pero les voy a decir algo. Ese 1 por cada millón le da infartos cuando es un niño. Infartos, insuficiencia arterial periférica. O sea, es un niño que está cañón porque, o sea, te imaginas a un niño trombolizándolo y, o sea, no sé, muy difícil. Las hipertrigliceridemias solas no son tan comunes, miren, las hipertrigliceridemias solas. Algo que se descubrió hace poco es que los triglicéridos por sí solos ya se considera un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares. Tener más de 500 predispone a pancreatitis, pero ya más de 1000 se considera un factor de riesgo establecido para pancreatitis aguda. Aquí está lo que estábamos preguntando hace rato. El colesterol LDL es el lípido más relacionado a enfermedad cardiovascular. Esto es pregunta de examen. ¿Cuál se considera un factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables? Dentro de los factores de riesgo modificables,
Puedes modificar fumar, puedes modificar tu hipertensión, tu dislipidemia y tu diabetes si te controlas, haces las cosas bien. Pero lo que no puedes modificar, y ya te llevó la trampa por eso, es una vez que te dicen, bueno, pero la diabetes lo consideran como ambos. Historia familiar, el género masculino obviamente, y la edad. No son modificables. Ok, etiopatogenia y fisiopatología. Ok, ¿cuál es el origen? Puede ser un defecto genético conocido, como en el caso de las dislipidemias primarias. Puede ser un exceso en tu dieta. Puede ser secundario a una enfermedad concomitante. El mecanismo, ya lo habíamos dicho, un aumento de la síntesis, disminución de la degradación, o es algo mixto. Ok, esto X. Aquí unas imágenes muy interesantes. Aquí tenemos unas imágenes muy interesantes. Miren, por ejemplo, aquí tenemos algo que se llama arco corneal. ¿Alguien sabe dónde es común? ¿Alguien había visto esto? Bueno, para el que no sepa qué es esto. No sé, la verdad no sé. En sí, anillo de Kayser-Fleischer. ¿Qué más? ¿Saben qué pasa? El arco corneal es esperable, pero en una persona... pero no se va a escuchar mi voz. En una persona mayor, muy mayor, es esperable el arco corneal. Pero en una persona, vean la edad que dice allá al pie de página, 32 años, no es común y se correlaciona con hipercolesterolemia familiar. Sobre todo si lo ves en alguien joven, ¿sí? A eso voy. Luego tenemos esto, que vean dónde lo tienen, el tendón de Aquiles. Aquiles, ¿sí? Vean cómo se ve esto, hasta se ve elevado. Xantomas tendinosos. Aquí tenemos otros xantomas tendinosos. Vean cómo aquí está tremendo, está tremendo. Es en hipercolesterolemia familiar. ¿Qué creen que sea? ¿Hipercolesterolemia familiar homocigota o heterocigota? Lo más probable es que sea heterocigota, ¿no? Es lo más probable. Digo, sería la foto de un niño si viéramos en la primaria. Digo, homocigota. Y aquí tenemos las erupciones. Sí, miren qué bonito se ve. Xantomas eruptivos. Tan curiosos. Estoy seguro que han visto a alguien que lo tenga, o ustedes mismos. Ok. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Porque ustedes van a decir, es que estamos en clase. ¿Qué pasó? Bueno, vamos a... ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a terminar de ver el tema de dislipidemias. Como saben, ya habíamos visto unas imágenes que tenemos que pensar en dislipidemia cuando veamos a pacientes que poseen estos cambios en la exploración física. Los xantomas eruptivos, ¿sí? Esto es por hipertrigliceridemia. ¿Se acuerdan? La 1 y la 5 es las que se acompañan principalmente de hipertrigliceridemia. Y bueno, ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber para hacer el diagnóstico? El diagnóstico, pues, miren, hay algo que es un poco erróneo acerca del cuadro clínico de las dislipidemias. En sí mismo, salvo que me esté equivocando y alguno de ustedes lo haya leído, yo no he leído jamás que las dislipidemias te causen mareos, debilidad, o no sé, porque a veces, no sé si han escuchado, es que tengo mareos y no sé qué, debe ser mis triglicéridos. Yo no lo digo en burla, pero la verdad yo no lo he leído. Si ustedes leyeron algo sobre el cuadro clínico relacionado con eso, pero
no es característico que cause mareos ni nada de eso, salvo que el paciente ya tuviera, no sé, un compromiso vascular cerebral, pero no es habitual que te digan que tuviste mareos por tener hipertrigliceridemia o hipercolesterolemia. Se los comento porque los pacientes van a decir, es que me mareo, pueden ser mis triglicéridos. Por favor, díganles, es poco probable que se trate de eso, mire, vamos a hacer otros estudios o a revisarle el oído o qué sé yo. Bien, entonces el diagnóstico es clínico más bioquímico. En bioquímico es el perfil lipídico. Y el perfil lipídico debe de incluir colesterol total, debe de incluir niveles de LDL, niveles de triglicéridos y debe de contener niveles de HDL. Por el momento se sigue recomendando de manera general que sean en un ayuno de al menos 12 horas. Se sigue recomendando eso. ¿Y qué cosas tenemos que ver en la historia clínica? Te dice preguntarle acerca de sus antecedentes heredofamiliares de dislipidemias o enfermedad. ¿Ahí qué es? Debe ser eso. Enfermedad cardiopulmonar, datos que sugieran o apoyen dislipidemia secundaria. Esos datos que apoyan dislipidemia secundaria, pues todas las posibilidades. Por ejemplo, padeces de la tiroides o el cuadro clínico de hipotiroidismo, que el paciente esté ganando peso, que el paciente tenga un enlentecimiento del pensamiento, estreñimiento, aumento de la percepción del frío, sugieren hipotiroidismo. Obviamente, si el paciente tiene acantosis nigricans, si el paciente tiene poliuria, polidipsia, polifagia, piensas en hiperglucemia por diabetes. O sea, buscar cuadro clínico de las patologías que puedan condicionar una dislipidemia, solo que esta sería secundaria. El uso de fármacos, no se les olvide preguntar por betabloqueadores, preguntar por el uso de glucocorticoides, preguntar por el uso de las estatinas, preguntar por fármacos que saben que pueden aumentar o alterar el perfil de lípidos. Recuerden ese antecedente, hipercolesterolemia tratada y que no mejora, hay que pensar en hipotiroidismo. En la exploración física, nada más que no olviden que los xantomas, los xantelasmas y los xantomas y los xantelasmas, así como el arco corneal en alguien joven, nos debe de hacer pensar en que el paciente pudiera tener una dislipidemia primaria. Darles una sugerencia. Los xantomas tuberosos, recuerden que son unos tumores cutáneos nodulares secundarios al acúmulo de células espumosas en la dermis. Los xantelasmas son xantomas, pero están en el párpado y en el 50% de los casos está en hipercolesterolemia, pacientes con hipercolesterolemia. Los xantomas tendinosos son tumores localizados en tendores extensores y son secundarios al depósito de colesterol. Sugieren hipercolesterolemia familiar heterocigota. El arco senil, y hay algo que no había comentado, en el fondo de ojo se puede ver amarillento. La retina se llama lipemia retiniana, ¿sí? Generalmente se ve cuando tienes triglicéridos más de 1000, ¿sí? Y dentro de los estudios que debes de pedir, ya lo comenté, el perfil lipídico. Vamos a ver. Me gustaría... Vamos a ver cómo se ve la lipemia retiniana. ¿Sí se ve? En realidad es el de su lado izquierdo, pues es un fondo de ojo normal. No puedo señalar con esto. Y de este lado, pues lo único que se ve es como un fondo de ojo, pero muy amarillento, ¿no? Es la lipemia retiniana. Vamos a ver. Esto me gusta porque estos criterios, criterios diagnósticos, es que se los pueden preguntar, criterios diagnósticos de hipercolesterolemia
familiar. Tiene un nombre, pero no me acuerdo. Vamos a ver. No. Bueno, son los criterios de... Aquí tenemos los criterios de hipercolesterolemia familiar heterocigota. Cuando ustedes vean a un paciente que tenga los xantomas o los xantelasmas, deben de hacer estos criterios. Tienen un epónimo, pero no lo encontré. Bueno, finalmente, dense cuenta que los criterios pues solo son datos que te apoyan esto, como por ejemplo el antecedente de un familiar de primer grado que haya fallecido de forma prematura por un infarto agudo de miocardio o un EBC. Los pacientes de primer grado que tengan muy elevado el LDL, otro familiar de primer grado que tenga xantomas o arco senil, antecedente propio del paciente de enfermedad vascular, la presencia de xantomas, vean qué puntaje tan alto te da. Sugiere extremadamente mucho el arco corneal en alguien menor de 45 años, sugiere mucho hipercolesterolemia familiar heterocigota. Obviamente tener LDL muy elevado lo sugiere ampliamente. Ok, aquí te dice qué deberíamos de solicitar al paciente con dislipidemia. En general había esta recomendación, vamos a ver ya en la guía en la siguiente clase si cambió algo, pero antiguamente en las guías anteriores te decía que toda persona mayor de 20 años debe de tener al menos un perfil de lípido en ayuno. También se comenta que después de que el paciente tiene un infarto, una cirugía, debes de esperar 8 semanas para que el proceso de respuesta inflamatoria no modifique mucho el perfil de lípidos. O sea, dicho de otra manera, un poco parafraseado, es de que para que puedas decir al paciente si tiene una dislipidemia o no, de preferencia no debe de haber tenido el antecedente muy pronto, previo, de uno de estos eventos que hayan condicionado un estrés. Porque como se liberan catecolaminas y eso estimula a ciertas enzimas o hormonas que hacen que haya más lípidos en el organismo, entonces hay que esperar 2 meses. También aquí está interesante porque no sé cómo considerar esto. Dice, valorar suspender transitoriamente algunos fármacos para poder evaluar correctamente. Yo no hago esto de suspenderlo, simplemente le pido al paciente que haga el ayuno de 12 horas, porque hay veces que el paciente no se lo puede suspender, ¿no? O sea, no es lo ideal a veces. Dice, ver el plasma. Parece algo muy chistoso, pero por ejemplo, ¿han visto un plasma lipémico? ¿Ya lo vieron? Se ve así como lechita, ¿eh? Esto lo vi en el Facebook. Sí, la del Facebook. Aquí está, miren. ¿Sí se ve? Triglicéridos 16.534. Colesterol 1.687. Está chistoso. Riesgo coronario de 0 a 6 y tiene 84. Da risa. Y ahí está. La lechita. Sí. Ok, todo lo que se le puede pedir al paciente es el colesterol total, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicéridos y HDL. Creo que sí lo decía, ¿no? Sí. Te dice acá que el riesgo de índice o índice aterogénico no se usa tanto,
pero se puede calcular dividiendo el colesterol total entre el colesterol HDL. Ya no se usa mucho, o sea, antes se usaba, ahorita ya no es un marcador tan fiel. Vean que le pueden pedir al paciente: lipidograma electroforético, o también podían decir electroforesis de lipoproteínas, porque nos ayuda a tipificar las causas de dislipidemia primaria. Recuerden que la electroforesis es el estudio para ver las proteínas, desglosar las proteínas. Otros estudios que puedes pedir para evaluar o descartar causas secundarias de dislipidemia, pues es en consecuencia. O sea, tú solo tienes que saber qué patología puede causar una alteración o cierto fenotipo, y tú pides estudios diagnósticos para esa enfermedad. Por ejemplo, si estás pensando en diabetes mellitus, pues obviamente le vas a pedir glucosa en ayuno o hemoglobina glicada. El término correcto es hemoglobina glicada. Le debes de pedir examen general de orina si estás pensando en un síndrome nefrótico. En realidad ahí debería de decir idealmente depuración de proteínas y albúmina en recolección de orina de 24 horas. Si estás pensando en síndrome nefrótico, se le debe hacer un cuestionario, el cuestionario CAGE para alcoholismo. Son 4 preguntas muy sencillas, porque hay que definir al paciente que es un alcohólico, el que tiene dependencia por el alcohol, no como nosotros que bebemos ocasionalmente, ¿no? Pero no dependemos, o sí dependemos. No dependemos. Puedes venir a la escuela así bien, o no podemos. Sí conocen el cuestionario CAGE. No sé cómo. Cuestionario CAGE. Vamos a ver cómo salen. Ahí está, cuestionario CAGE para saber si eres alcohólico o no. ¿Preparados? ¿Alguna vez has tenido la impresión de que deberías de beber menos? Yo no. ¿Le ha molestado alguna vez que la gente criticándolo por su forma de beber? ¿Se ha sentido alguna vez mal o culpable por su costumbre de beber? ¿Alguna vez lo primero que ha hecho por la mañana ha sido beber para calmar sus nervios? Y dice, se considera positivo a partir de 2 respuestas afirmativas, pero una respuesta positiva obliga a mantener una actitud vigilante y escéptica. Por eso quería que la clase fuera Perfil tiroideo. No hay proyector ahí. Perfil tiroideo, por si piensas en hipotiroidismo. Protocolo de estudio de hepatopatía crónica y complicaciones. Miren, hay una fórmula que se llama fórmula de Friedewald para el cálculo de las LDL, suponiendo que no te la hayan dado. A veces pasa que no te dan la LDL, pero necesitas tener como quiera el colesterol total, los triglicéridos y el HDL. Es raro, pero sí puede ser que a veces no te hacen la LDL porque no la pediste. Puedes hacer este cálculo. Recuerden que el colesterol total, no se les olvide, el colesterol total depende de las LDL y las HDL. Y también depende de unas que son VLDL. Por eso se estima que las VLDL son los triglicéridos entre 5. Entonces, ¿sí? Entonces aquí te dice el colesterol total menos las VLDL menos las HDL te va a dar ¿cómo se llama? El LDL, ¿no? LDL. ¿La fórmula de cuál? No sé qué es eso. Pues miren el cálculo de las VLDL.
aunque te dice que estas fórmulas son útiles cuando tienes triglicéridos menos de 300, después de esos valores ya es poco fidedigna. A ver, ¿qué más? Muy bien. Llegamos al apartado de tratamiento. Ok, esto es del 2014. Lo voy a decir rápidamente. La siguiente clase vamos a hablar de la actualización del 2019, pero vean qué interesante. Decía, paciente mayor a 21 años, ¿sí?, sin falla cardíaca o sin enfermedad renal crónica que se le esté haciendo hemodiálisis. Se le debe evaluar riesgos de factores cardiovasculares y medir el colesterol LDL. Como saben, las guías se enfocan en el colesterol LDL porque es el que más se ha relacionado con riesgo cardiovascular. Y esta guía se basaba en el riesgo cardiovascular. Entonces te dice, el paciente tiene datos de enfermedad cardiovascular o enfermedad aterosclerótica. Dice Clinical Atherosclerotic Cardiovascular Disease. Si el paciente ya tiene antecedente de infarto, tiene cardiopatía isquémica, ya cualquier cosa que tenga que ver con el corazón o riesgo cardiovascular aumentado, se van a dar estatinas de alta potencia. Aquí están. Las estatinas que se consideran de alta potencia solo son dos, nada más. Atorvastatina de 40 a 80 miligramos al día y rosuvastatina de 20 a 40 miligramos al día. La meta al mes o a las 4 semanas es que el paciente haya disminuido sus LDL más o igual a un 50%. Si tenías 200, que llegues a 100 o más bajo que 100. Con esto evalúa si hubo una mejoría en las metas. No lo olviden, de alta potencia. Luego, otro grupo de pacientes son los que tienen diabetes mellitus, que estén entre los 40 y los 75 años y que tengan un colesterol total entre 70 y 189 de LDL, Si el paciente es diabético, tiene esa edad y tiene un colesterol entre esto y esto, debes de calcular el riesgo cardiovascular. Si el riesgo cardiovascular, que por cierto se usa la herramienta de la riesgo cardiovascular de la AHA a 10 años. Es no lo confundan con el de la Framingham. El de Framingham ya es antiguo. Se utiliza este. Dice, riesgo cardiovascular de la AHA 2013. Estima el riesgo a 10 años de enfermedad cardiovascular definido como muerte coronaria o infarto no fatal o EBC, fatal o no fatal. Te pide el colesterol total, colesterol HDL, presión arterial, si toma o no medicamentos para la hipertensión, si padece de diabetes, si es fumador. A ver, vamos a calcular el de alguien, no sé. ¿A cuántos años tienes? 21. Hasta 21. Ni siquiera es que el corte para ellos fue en personas mayores. Bueno, vamos a poner 35. Es para personas mayores, creo que de 40, porque mira. A partir de 40. O sea, el estudio, por eso te dice de los rangos de edad, porque el estudio incluyó pacientes desde los 40. Entonces, hombre, afroamericano no. Colesterol total, ¿cuánto quieren? ¿Cuánto les gusta? Hoy vamos a calcular el de la fotito. Vamos a ver. Colesterol total. 1687, no manches. Ok, 1687. Ni siquiera me deja ingresarlo. HDL de cuánto?
Vamos a poner que estaba en 140. Ah, mira. Solo te deja poner hasta 733. Vamos a poner 733. Diabético, 384 de glucosa. Vamos a poner que sí. Tratamiento de hipertensión, no sé. Riesgo a 10 años de un infarto, 73%. Chispas, está bien mal ese paciente. ¿Cómo cierro esto? Ahí está. Entonces, si el riesgo cardiovascular es menor a 7.5, se les da estatinas, pero de moderada potencia. Y si su riesgo cardiovascular es mayor a 7.5, se da de alta potencia. O sea, tú tienes un paciente, es diabético, entre los 40 y 75 años, LDL elevada, le calculas el riesgo cardiovascular. Más de 7.5, este lado. Menos de 7.5 de riesgo cardiovascular, moderada intensidad, y ahí sí tenemos el que habitualmente damos en el seguro, en una institución, etcétera. Tenemos pravastatina, hay la rosuvastatina, pero en una dosis más baja, atorbas en una dosis más baja. Ahí la meta para esos pacientes es que a las 4 semanas haya descendido entre 30 y 50% el LDL basal. Luego tenemos a los que no son diabéticos. No eres diabético, pero estás en el rango de 40 a 75 que incluyó el estudio y tienes un LDL entre 70 y 189, le calculas el riesgo cardiovascular. A estas personas no diabéticas, solo si tienen riesgo mayor a 7.5, se les puede dar estatinas de moderada a alta intensidad. O sea, dicho de otro modo, que para fines de practicidad, si el paciente tiene menos de 70 de LDL, pues no necesita, ¿no? ¿Y qué más? Y vean al que se presenta con un colesterol LDL mayor a 190, no te interesa saber más datos, no importa más datos, con que tenga más de 190, estatinas de alta intensidad. Yo les pregunto, ¿en qué momento dice estatinas de baja intensidad? No lo dice, no lo dice. Y la razón por la que no lo dice es que sí se pueden utilizar, pero solo cuando al paciente ya le estás dando moderada o alta intensidad y no tolera los efectos secundarios y adversos. Puedes bajarte a una dosis de baja intensidad. Por ejemplo, ¿cuáles son los efectos secundarios de las estatinas principalmente? A ver, nos vamos a efectos secundarios y adversos. Miren, los que están en itálicas o en cursiva son los frecuentes, y los que están en mayúsculas en rojo son los más peligrosos. Cursivas, vamos a ver los frecuentes. Frecuentes, síntomas gastrointestinales, o sea, cólicos, estreñimiento, diarrea, flatulencias, sensación de como ardor. A ver, rashes, te puede dar rashes como frecuente. Y no son frecuentes, pero vean al grave, rhabdomiólisis, pero también te dice allá mialgias y miositis, edema angioneurótico. Ok, y me gusta, veamos interacciones. Te dice que no. ¿Dónde estás cuando lo das con besafibrato? No lo dice. Vean qué dice allá abajo. ¿Pero eso qué es grapefruit? Es jugo de uva. Jugo de uva.
puede aumentar los niveles y el riesgo de rhabdomiólisis. Está terrible esto. Entonces le debes de decir que de preferencia no lo tome con eso. ¿Con vino? No dice, no manches, con vino no. No. A ver. Miren, dicen algo interesante. Si el paciente desarrolla dolor muscular durante la terapia, se debe de monitorizar los niveles de CPK. Si los niveles son más de 10 veces el límite superior o ocurre la miopatía, se debe de descontinuar las estatinas. Es lo que dice. Bla, 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 es todo. Ok. Esta tablita. Ok. Vean esta tabla. Te dice, paciente con riesgo cardiovascular elevado o que está en prevención secundaria. ¿Cuál es la prevención secundaria? Prevención secundaria es que él ya tuvo algo antes. No estás tratando de evitar que te dé por primera vez un evento cardiovascular. Él ya tuvo. Estás previniendo el siguiente evento cardiovascular y moderar el daño. Entonces te dice, dentro de las cosas importantes, controlar todos los factores de riesgo cardiovascular no lipídicos, hipertensión, diabetes, todo eso. Cambio al estilo de vida, obviamente. Y ahora sí, te dice dar estatinas utilizando el algoritmo que les expliqué. Paciente mayor a 190, ¿le das estatinas? De alta potencia, más de 190 de LDL. Paciente con infarto previo, ¿le das estatinas? Sí, de alta potencia. El PEX es con el paciente que ni ha tenido un infarto, ni tiene más de 190 de LDL, el del medio. El que se encuentra entre 80 y 189 70 y 189 de LDL. Si es diabético, calcula riesgo cardiovascular. Más de 7.5, alta potencia. Menos de 7.5, moderada potencia. Si lo vemos desde otro lado, da la impresión que a todos les vas a dar, todo diabético le vas a dar atorvastatina, ¿no? ¿Sí o no? Eso parece, ¿no? Al único que no le darías es al paciente que tiene menos de 70 de LDL, porque no estaba incluido en parte del algoritmo, pero está bien cañón, ¿no? Y al paciente no diabético, solo si tiene entre 70 y 189 de LDL, le calculas el riesgo cardiovascular es más de 7.5, das estatinas. Si el riesgo es menor a 7.5, damos estatinas. Técnicamente dice que no, ¿no? Muy bien, vean lo que te preguntan después de que ya dimos las estatinas. Dice, ¿el objetivo lo alcanzaste? Aquí, ¿al cuánto tiempo tú pides nuevos perfiles lipídicos? Varía de guía a guía, pero la más reconocida nos dice que a las 4 a 6 semanas. 4 a 6 semanas de cambio del estilo de vida, etc. ¿Cómo sé cuál es el objetivo terapéutico? Lo dijimos, si tienes estatinas de alta potencia, tu objetivo es que disminuya la mitad o más de la mitad. Si está en moderada potencia, entre un 30 y un 50% que disminuyan de tus niveles. Si lo logró, está en metas. Si no lo logró, te haces esta pregunta. ¿Tiene adecuada adherencia del tratamiento el paciente? ¿Lo estás tomando? Oye, ¿sí estás haciendo tus cambios a la alimentación? Etcétera. Si la respuesta dice, no alcanzó el objetivo, te dice, confirma el cumplimiento. Si el paciente te dice que sí está teniendo un adecuado cumplimiento, aumentar la dosis de las estatinas o usar una estatina más potente o asociar, vean qué dice. Si no alcanzó las metas, las posibilidades son, si elegiste, ya se fijaron que son rangos de dosis, incluso las de alta potencia es un rango de dosis.
La recomendación es siempre elegir cuando vas a empezar la dosis más baja para que tengas esta posibilidad. La posibilidad de aumentar la dosis, ¿sí? O cambiar a una estatina más potente. Entre la Atorvas y la Rosuvas, es más potente la Rosuvas, ¿sí? Son tus opciones. O sea, como quien dice vulgarmente, empieza con la Atorvas en la dosis más baja. Y si aún así ya le cambiaste a la Rosuvas, ya tienes la dosis más alta, tus opciones son, para bajar más la LDL, unirlo a resinas de intercambio y ezetimibe. Son tus opciones. Ahora también te dice, ¿alcanzaste el objetivo? Sí, sí lo alcanzó. Bueno, ¿cómo están sus triglicéridos? Quiero que hagan énfasis en el hecho de que aquí da a entender que no tomó en consideración a los triglicéridos desde el principio. ¿Sí se percataron de eso? O sea, el algoritmo no te dice, oye, ¿y qué si llega el paciente con 1000 de triglicéridos? No le hago caso. ¿Qué piensan ustedes? Miren, es muy interesante porque cuando hice esta clase me puse a revisar los artículos y las guías no le daban tanta importancia a los triglicéridos. No le daban importancia porque como está enfocado a riesgo cardiovascular y el que condiciona un riesgo más alto es la LDL, rezagaban a los triglicéridos. En algunos artículos de revisión dice, si el paciente tiene más de 500 le das tratamiento desde el principio. Si el paciente tiene antecedentes de pancreatitis por hipertrigliceridemia, tratamiento desde el principio. Pero hay un hueco de conocimiento en cuanto a qué hago si tiene más de 200, pero menos de 500. Es un hueco. Es así como que hago, no doy, sí doy. ¿Sí? De triglicéridos. Según ellos dicen, si tiene menos de 500, tú manejas su LDL. Por eso vean cómo progresó el algoritmo hasta que te pregunta, los triglicéridos son, la mayoría de las guías dice más de 200. Son más de 200 a pesar del manejo que le estabas dando por su alteración de las LDL, o sus HDL son menores de 40. Asócialo con fibratos y te dice cuál, el fenofibrato, que por cierto está carito. ¿Sí? ¿El cuál, perdón? La radioamilosis es más común que con gemfibracilo y una estatina que con fenofibrato y una estatina. Maestro. Gracias. Más con el tema de otra buena discusión. ¿Dónde? Con uno de la casa, con mis compañeros, que no me hacían caso. O sea, no me creían que con un riesgo no mayor de triglicéridos, no que sea fuera de mayor a 200, no se daba de primera intención un fibrato, sino que se manejaba con estatina. Y cuando ya la estatina no respondía, entonces sí la asociabas. Esa era mi discusión y siempre me tildaban de todo. El paciente ya tiene indicación de estatina de moderada a alta intensidad. Te dice, se encuentra con estatinas en adecuada intensidad, considera añadir otra terapia. Y vean que dice acá, aumento de los triglicéridos, y te dice que te vayas a la B. A la B de burro. Y vean que dice acá, a ellos solo les importa si es más de 500. ¿Ven lo que les estoy diciendo? No les interesa otra cosa. Pero vean qué dice, si te lo deja así a tu, a ver qué haces, porque te dice más de 200. A la B, a la letra B. Y luego te dice historia de enfermedad coronaria, síndrome coronario agudo, enfermedad renal crónica o cirugía vascular. Te dice que puedes agregar ezetimibe si no alcanza sus metas.
pues te está diciendo como que cuáles son los ideales para agregar add-on, por eso dice add-on therapy. Si no alcanzas las metas, por ejemplo, si es diabético tipo 2, síndrome metabólico o tiene muy bajas las HDL, te dice que el ideal a agregar son los fibratos. Para triglicéridos me llama la atención que dice fibratos omega 3, o sea, son las mejores opciones para bajar triglicéridos. A ver, quiero que quede bien esto claro. Entonces, si tú tienes un paciente con cardiopatía isquémica, ese paciente le vamos a dar atorvastatina. ¿Nos interesa saber algo más? No, a él hay que dársela, listo. No hay que preguntar muchas cosas. ¿Qué dosis? De 40 a 80 de atorvas, ¿sí? Entonces, estatina, alta potencia. Pasan 4 semanas, no bajó el 50%, ¿qué le puedo agregar? Opciones son aumentar la dosis, cambiar la estatina. Yo diría aumentar la dosis o cambiar la estatina si ya está en la dosis más alta, o agregar un fármaco. ¿Cuál? Te decía ya, no sé si así se escribe ezetimibe, pero ahí lo escribí así. Son las opciones que tenemos, ¿no? Ya dijimos las opciones: aumentar el rango de dosis, cambiarlo o ezetimibe. Luego tenemos al paciente que es diabético. Este paciente que es diabético, si tiene las LDL entre 70 y 189, calculamos el riesgo cardiovascular a 10 años de la AJA. Si es menor a 7.5, moderada. Si es mayor a 7.5, alta potencia. Ahora el paciente no diabético que tiene las LDL igual de 70 a 189, calculamos riesgo cardiovascular mayor a 7.5, de moderada a alta intensidad. Así dice, obviamente vamos a empezar con primero moderada. Y luego el vato, quien sea, que no tiene antecedente de infarto, que no tiene antecedente de cateterismo, que no tiene antecedente de enfermedad renal, que no tiene nada, pero que se presentó así, ¿a él qué se le da? Ok, entonces voy a hacer una situación hipotética. Llega un paciente, entonces te llega un paciente y ese paciente tiene triglicéridos de 1200 con unas LDL de 60. El paciente tiene un riesgo cardiovascular de la AJA menor a 7.5%. Ese paciente le van a dar algo, le hacen algo. ¿Con qué van a empezar? ¿Qué van a hacer? Claro, además recuerden lo que les dije. Si llega con más de 500 de triglicéridos, tú le das tratamiento para hipertrigliceridemia farmacológico y obviamente, como dices bien, cambia el estilo de vida y mandarlo al nutriólogo. Este es un ejemplo que les puse. Aquí sí empiezas con tratamiento con farmacológico porque está demasiado alto. Ahora, si el paciente llega así, aquí es lo que habíamos dicho, ¿no? Que es como, pues, la consideración. Aquí es una consideración
personal, ¿no? Individual. No sé, si al paciente lo ves muy motivado, parece que tiene red de apoyo familiar, sí quiere ir al nutriólogo, o sea, tiene la motivación, puedes considerar cambio al estilo de vida, su nutrición y revisión en 4 semanas. Y ya. Ahora, si ves que el familiar es un abuelito, una persona muy mayor, que probablemente se le puedan olvidar sus fármacos, vive solo, o sea, tienen que ustedes modular esa posibilidad. Bueno, ¿sabes qué? Sí, vamos a empezar a besafibrato, pues no sé, por sus antecedentes que piensas que no se pueda tener una adecuada adherencia. Ok, si el paciente llega así, triglicéridos de 490, con LDL de 120 de LDL y es diabético, con un riesgo cardiovascular de menos de 7.5%. ¿Aquí qué hacen? Exactamente, ¿no? Aquí sí se le dan estatinas de moderada potencia. Aquí sí podemos, esperar las 4 semanas y ver qué pasó con los triglicéridos. Pues regresa a las 4 semanas y tiene triglicéridos de 250 con LDL de 90. ¿Qué hacemos? ¿Alcanzó la meta el paciente? La moderada intensidad, ¿cuál es la meta? Del 30 al 50. Ese descenso de 120 a 90 representa entre 30 y 50. La verdad es que no lo calculé, no sé si alguien lo... Es un 25%. Por eso, no llegó al 30%, ¿no? No lo he calculado, pero confío en lo que ustedes me están diciendo. ¿25? ¿Alcanzó la meta? No la alcanzó. Siguiente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Las consideraciones. Si usé la dosis más baja, subir dosis. Es válido también pensar, no, Rosubas. Esa es una opción. U otra opción es nada de eso, ezetimibe. Son sus consideraciones personales, ¿no? Que ustedes pueden hacer. Y en cuanto a los triglicéridos, en este momento que hicieron de seguimiento, ¿le van a hacer algo? Nada. En el algoritmo decía que sí hacías algo. Porque ya estás en la revisión, ¿no? No, pero decía que era si llegabas a la meta de colesterol, después verificabas si el HDL estaba debajo de 40 o inclusive de reglas de 50 y entonces agregabas un fibrato pero si alcanzabas por eso, pero si alcanzabas la meta. Está enterado. Sí, cierto, sí, porque aquí decía, ¿alcanzaste el objetivo? Sí. No, confirmar cumplimiento, bla, 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 pero aquí no, aquí sería este algoritmo, el que te dice, está en una dosis, está en una potencia adecuada, y aquí sí solo te está diciendo, tiene triglicéridos elevados, solo te está diciendo. Y aquí es lo que les decía, más de 500, y te decía ya, más de 200 puedes considerar, ¿no? La verdad, hasta al menos al momento que yo revisé esto, podías haber hecho la consideración de... Aquí pudimos haber hecho la consideración... ¿Cómo hago que...? Ahí está. Ah, se borró. Bueno, no importa, pero aquí pudimos haber hecho la consideración, no está mal, o sea, la verdad nadie no te pueden criticar, haber también empezado un fibrato, o sea, a la par en ese seguimiento, subir la dosis de la estatina y fibrato. Nadie te puede criticar por haber deseado hacer eso.
Igual otra situación es esta. El paciente solo puede tolerar dosis de baja potencia de estatinas. O sea, es el paciente que te hace miopatías, que eleva la CPK, ¿sí? O que es incapaz de tolerar las estatinas. Te dice que le des la estatina en baja potencia, y si es incapaz de tolerar estatinas, te dice que consideres otras opciones, otras posibilidades. Niacina, que casi ya no se usaba. De hecho, yo había leído que casi no se usa, pero pues... ¿Ah? ¿Qué dice? Que es un secuestrador de deseo. Ah, sí. Es que no sé qué le pasa, como que se traba esto. Sí, son resinas de intercambio. Bueno, aquí están las dosis. Esos son del Harrison. Y aquí me es interesante que vean el tratamiento, por ejemplo, de la Aquí son las dislipidemias primarias, las primarias. Vean cómo dice hipercolesterolemia familiar, la homocigota, cambio del plasma. O sea, sacarle el plasma al paciente porque está muy cargado de lipoproteínas. Y estos son los nuevos, los inhibidores de PCSK9, que son anticuerpos monoclonales. Son anticuerpos monoclonales y están bien caros. Ahí tenemos al evolucumab. Miren, aquí están. Son inhibidores de la convertasa de subtilicina quexin tipo 9. Son anticuerpos. ¿Qué es lo que hacen? Dice, es una inmunoglobulina monoclonal producida genéticamente en las células ováricas del hámster chino, y se une al receptor de lipoproteína de baja densidad, resultando en un incremento en el número de receptores de LDL disponibles para limpiar de LDL a la sangre. Y te dice cómo se administra. Es subcutáneo. 140 miligramos cada 2 semanas. O 420 miligramos una vez al mes. No sé si lo escribí bien. €481. Euros. $10,330 cada 2 semanas. Está cañón. La verdad sí está carito. Hasta ahora, las guías te dice que es el tratamiento de elección de los que tengan hipercolesterolemia familiar, homocigota, porque hasta la heterocigota lo puedes intentar controlar, y si no se controla, ya le das estos inhibidores que son más caros. Ahora, el que no tenga una hipercolesterolemia familiar, sí hacemos nosotros nuestro protocolo que ya vimos, ¿vale? El protocolo que vimos. Si en el examen dice ahí hipercolesterolemia familiar diagnosticada, obviamente, si es homocigota, ahí sí darle ese tratamiento, ¿no? El que acabamos de ver, etcétera. Aquí unas diferencias entre el manejo de hipertrigliceridemia e hipercolesterolemia.
pero básicamente se simplifica en lo que habíamos comentado. No sé si hay alguna pregunta. Miren, este artículo lo tengo. Te compara estas guías. Esta es la que les estaba mencionando. Esta también es medio famosita, del 2014, y la del Hospital de Veteranos del 2014. Solo me interesa que vean esto. Cada cuando se hace el seguimiento, follow up lipids, de 1 a 3 meses después de haber iniciado el tratamiento, o sea, a las 4 semanas. De 1 a 3 meses dicen la mayoría de las guías. Eso tú ya lo consideras, ¿no? Pero vamos a quedar en un consenso al mes. Porque, por ejemplo, vean esta guía del 2014 de la NICE. En 3 meses, esta ni siquiera lo recomiendan. Vale.